Millonaria obligó a su hijo a casarse con una granjera humilde. Ella casi se desmayó cuando descubrió que él sabía toda la verdad sobre su plan. El sol atravesaba las ventanas amplias de la mansión Hernández, iluminando el mármol pulido y los detalles dorados que adornaban cada rincón de la casa. Mateus Hernández, con sus 27 años, disfrutaba de otra mañana sin preocupaciones, sentado perezosamente en la mesa del desayuno. Estaba absorto en una revista de autos de lujo, uno de sus pasatiempos favoritos. Para él, la vida era sencilla: fiestas, viajes, coches y libertad sin límites. No conocía otra realidad. Todo siempre había sido fácil y a su alcance. La muerte de su padre, Miguel Hernández, 3 años atrás, no cambió mucho su rutina, al menos eso era lo que pensaba. El control de la fortuna de la familia había pasado a su madrastra, Daniela, una mujer elegante y meticulosa que, desde la muerte de Miguel, se había convertido en la guardiana de todo, incluyendo a Mateus. La relación entre Mateus y Daniela era tensa. No había una explosión explícita de odio entre los dos, pero había una frialdad inquietante. Daniela tenía una presencia calculada, siempre seria y controlada. Para Mateus, ella no era más que una sombra distante, un obstáculo que simplemente evitaba mientras disfrutaba de la fortuna que, en su mente, ya le pertenecía. Sin embargo, Daniela no compartía la misma indiferencia. A sus ojos, Mateus era una amenaza. Él era el heredero legítimo, y con el tiempo tomaría el control del imperio Hernández, algo que ella no podía permitir. A pesar de todo su encanto y apariencia pulida, Daniela era una mujer profundamente ambiciosa. Y fue con esa ambición que aquella mañana, mientras Mateus relajaba sin preocupaciones, ella estaba planeando su próximo movimiento. En la oficina silenciosa de la mansión, Daniela revisaba el testamento de Miguel una vez más. Aunque tenía el control de la fortuna hasta que Mateus cumpliera 30 años, había algo que la inquietaba. Él aún podría algún día tomar las riendas y disolver el poder que tanto se había esforzado por mantener. Para Daniela, eso era inaceptable. Mateus, con su despreocupación e indolencia, era peligroso porque, en sus manos, el imperio Hernández podría ser destruido. Así que decidió que era hora de domarlo, de enseñarle humildad, pero a su manera, y Gabriela sería la clave para eso. Gabriela trabajaba incansablemente en su pequeña granja, una herencia de sus padres. Era una mujer de manos callosas, ojos atentos y un corazón firme. Desde que heredó la propiedad, había enfrentado innumerables dificultades, pero nunca se rindió. Cada pedazo de tierra que cultivaba era un reflejo de su determinación. Sin embargo, las deudas se acumulaban y los días parecían cada vez más apretados. Cuando Daniela apareció inesperadamente en su propiedad, Gabriela no sabía qué esperar. La mujer, rica y elegante, con su aire frío y calculador, no encajaba en absoluto con el entorno simple y rústico de la granja. Las ropas impecables de Daniela contrastaban con el suelo polvoriento donde Gabriela pasaba la mayor parte de sus días. Pertenecían a mundos completamente diferentes, y eso ya era incómodo desde el principio. «Sé que tu granja está en dificultades», dijo Daniela con su voz baja y firme, haciendo que sus palabras sonaran como una sentencia. «Puedo ayudarte, pero necesitaré algo a cambio». Gabriela frunció el ceño sintiendo el peso de lo que estaba por venir. «¿Qué quieres?», preguntó, con desconfianza evidente. Daniela la miró con una leve sonrisa. «Quiero que te cases con mi hijastro, Mateus». Gabriela sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea era absurda, impensable. Apenas conocía a Mateus, salvo por lo que sabía por los medios, un joven rico y mimado que vivía una vida de excesos y superficialidad. Aquello no tenía ningún sentido.
Imposible, murmuró Gabriela, intentando entender las intenciones detrás de la propuesta. Sin embargo, Daniela continuó con su voz fría. No tienes opción, Gabriela. O te casas con él, o me aseguraré de que tu granja sea embargada. Tengo los medios para hacer que eso suceda, y créeme, nadie te ayudará. Gabriela se quedó en silencio, sintiendo una inmensa presión. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla. Su vida, construida con tanto esfuerzo, estaba en manos de esa mujer. Podría perderlo todo si se negaba. Necesito tiempo para pensar, dijo con la voz temblorosa. Daniela simplemente asintió con un leve gesto. No tardes, no tengo mucho tiempo para esperar. Y con eso, se dio la vuelta y dejó a Gabriela sola, con el peso de una decisión que cambiaría su vida para siempre. De vuelta en la mansión, Mateus recibió la noticia como un golpe en el estómago. ¿Matrimonio? ¿Con una campesina? Se rió, pero su risa era nerviosa. Debes estar bromeando, Daniela. Daniela, con su rostro inexpresivo, no mostró ninguna reacción a la rebelión de Mateus. Estás en edad de asumir responsabilidades, Mateus. Este matrimonio es lo que necesitas para aprender sobre la vida. Gabriela es una mujer fuerte y honesta. Aprenderás mucho a su lado. ¡Esto es ridículo!, gritó Mateus, con su ira finalmente estallando. ¿Crees que puedes obligarme a hacer esto? Soy un Hernández. No tengo que someterme a tus caprichos. Daniela simplemente lo miró, como si ya supiera exactamente cómo reaccionaría. No tienes opción, Mateus. El testamento de tu padre me da control sobre tu vida hasta que cumplas 30 años. Si no estás de acuerdo, la herencia se verá comprometida. Puedo garantizarlo. Mateus se quedó en silencio, sintiéndose acorralado. Era un golpe certero. Su madrastra había jugado sus cartas con perfección, y él, con toda su arrogancia y orgullo, no tenía salida. Por primera vez en su vida, Mateus sintió que el lujo y el poder que siempre lo rodeaban no eran suficientes para protegerlo. Estaba atrapado, y su única opción, por más que odiara admitirlo, era obedecer. La mañana de la boda amaneció gris, con nubes pesadas que parecían reflejar el humor de los involucrados. La ceremonia estaba programada para llevarse a cabo en los jardines de la mansión Hernández, un escenario lujoso y deslumbrante, pero completamente inadecuado para lo que sería un evento marcado por la tensión y la desesperación. Mateus se miraba en el espejo de su habitación, el traje perfectamente ajustado a su cuerpo. Parecía impecable, pero su rostro mostraba una mezcla de frustración y desprecio. El matrimonio, decidido sin su consentimiento, se había convertido en una prisión, y se sentía acorralado. En el fondo, aún no podía creer que lo estaban obligando a casarse con una mujer que apenas conocía, Gabriela. La mera mención de su nombre lo irritaba aún más. Para él, ella no era más que una pieza en el maquiavélico juego de su madrastra. Mientras Mateus se vestía, en el otro lado de la mansión, Gabriela estaba en una habitación simple, vistiéndose con el modesto vestido de novia que Daniela había proporcionado. Era bonito, pero no reflejaba nada de su personalidad. Cada detalle de ese día parecía una farsa, desde el lugar de la ceremonia hasta el hombre con el que se vería obligada a casarse. Ella miraba su reflejo, tratando de contener las lágrimas. No era la boda que había soñado para sí misma. Estaba siendo obligada a unirse a Mateus para salvar la granja, que era todo lo que le quedaba de sus padres. La presión de Daniela aún resonaba en su mente como una sombra que no desaparecía. Si no te casas, Gabriela, perderás tu granja y no te quedará nada, había dicho Daniela con una frialdad aterradora, y Gabriela sabía que era verdad. El momento llegó demasiado rápido para Gabriela y fue llevada a los jardines de la mansión.
La decoración era impecable, como era de esperar en algo organizado por Daniela. Flores exóticas adornaban los caminos y una pequeña cantidad de invitados de la alta sociedad se había reunido para lo que se suponía que era un evento festivo. Pero la atmósfera estaba extrañamente pesada. Todos podían sentir la incomodidad, aunque no sabían exactamente por qué. Mateusz estaba de pie junto al altar, con los puños apretados. Su expresión era de pura resistencia. No quería estar allí, y sus ojos seguían el camino de Gabriela mientras se acercaba con una expresión rígida. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, fue como una colisión. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero el silencio entre ellos estaba cargado de desprecio e incomprensión. Por su parte, Gabriela apenas podía mirar a Mateusz sin sentir el peso de todo lo que estaba en juego. El hombre frente a ella parecía un completo extraño, un joven arrogante que no tenía idea de lo que era luchar por la propia supervivencia. Podía sentir la distancia entre ellos, como si fueran de mundos opuestos, y de hecho lo eran. Pero ahora, de manera cruel, sus vidas estaban unidas. Y por la mirada de Mateusz sabía que él tampoco estaba nada feliz con eso. La ceremonia fue breve, pero cada minuto se arrastró de forma dolorosa. El juez de paz que conducía la boda parecía un tanto incómodo con la falta de emoción de los novios. Las palabras que decía sobre el amor y el compromiso sonaban vacías, resonando en un ambiente cargado de tensión. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, Mateusz hizo el mínimo esfuerzo posible. Sus palabras fueron frías, automáticas, como si solo estuviera cumpliendo una obligación. Apenas miró a Gabriela al repetir los juramentos. «Yo, Mateusz, te acepto a ti, Gabriela». Dijo las palabras, pero su tono era gélido. Por su parte, Gabriela intentó mantener la compostura. Sentía el peso de cada mirada en su dirección, pero más que eso, sentía el vacío a su lado. ¿Cómo podían ser marido y mujer si apenas se conocían? Repitió los votos en voz baja, casi como si estuviera aceptando una sentencia. Cuando finalmente el juez de paz los declaró marido y mujer, Mateusz se negó a mirarla a los ojos. Ofreció su mano de manera rígida, solo lo suficiente para completar el acto, y Gabriela, a regañadientes, la aceptó. La ceremonia había terminado, pero ambos sabían que lo peor estaba por venir. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción. Daniela, con su sonrisa calculada, circulaba entre los invitados como si fuera una celebración genuina. Era la única que realmente parecía satisfecha con lo que acababa de suceder. Gabriela, sintiéndose atrapada en ese ambiente opresivo, se retiró a un rincón más alejado, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando Mateusz la siguió. Quería dejar en claro desde el principio lo que pensaba de esa situación. «No creas que esto cambia algo», dijo abruptamente con palabras cortantes. «Yo no quería esto, y estoy seguro de que tú tampoco. Así que seamos claros, estamos en esto porque Daniela quiso, y haré todo lo posible para salir de esto lo antes posible». Gabriela lo miró, tratando de controlar su ira y dolor. No tenía otra opción, y sabía que él tampoco, pero su arrogancia la hacía sentir aún más sofocada. «¿Crees que yo elegí esto?», respondió ella con una firmeza inesperada. «Estoy aquí porque me vi obligada, pero a diferencia de ti, no tengo una vida de lujo a la que regresar. Si pierdo la granja, no tendré nada». Mateusz la miró, sorprendido por la respuesta afilada. Siempre la había visto como una víctima pasiva, pero en esa breve y rápida interacción se dio cuenta de que tal vez Gabriela tenía más fuerza de lo que había imaginado. Eso lo irritó aún más. Estaba acostumbrado a ser el centro de su propia vida y ahora tenía frente a él a una mujer que, a pesar de todo, no parecía estar dispuesta a simplemente someterse. Mientras la pareja intercambiaba sus primeras palabras hostiles, Daniela los observaba desde lejos. Para ella,
Todo estaba yendo según lo planeado. Mateus estaba furioso, y Gabriela, a pesar de su resistencia, estaba atrapada en el acuerdo. Daniela sabía que Gabriela no tenía escapatoria. Las deudas de la granja eran demasiado altas, y sin el matrimonio lo perdería todo. La madrastra manipuladora había construido la trampa perfecta para asegurar su control. Se acercó a la pareja solo para mantener las apariencias, con una sonrisa casi maternal, pero Gabriela sabía que detrás de esa máscara de bondad había algo mucho más oscuro. «Los dos se ven tan lindos juntos», dijo Daniela con un tono que sonaba falsamente cálido. Mateus no respondió, solo le lanzó una mirada llena de odio antes de alejarse. Gabriela, aún conmocionada por todo, solo logró asentir. Daniela se inclinó levemente hacia Gabriela con la voz baja y controlada. «Recuerda, querida, tu granja depende de esto. Sé una buena esposa y todo saldrá bien». Esas palabras pesaron sobre Gabriela como una carga y se sintió aún más atrapada en un destino que no había elegido. El matrimonio terminaba, pero el malestar entre Mateus y Gabriela apenas comenzaba. Daniela, satisfecha con el desarrollo de sus planes, se alejaba mientras los recién casados se sentían más distantes que nunca. La tensión entre ellos era palpable, y ambos sabían que los próximos días serían tan difíciles como aquel fatídico día de la boda. Ahora, atrapados en una relación forzada, tendrían que encontrar una manera de sobrevivir a la manipulación de Daniela mientras intentaban no perderse en el proceso. Los días siguientes al matrimonio trajeron un cambio brusco y nada deseado para Mateus. Tan pronto como llegó a la granja de Gabriela, se dio cuenta del abismo que separaba esa vida del lujo con el que había crecido. Las paredes simples, la tierra polvorienta que se infiltraba en todo y, sobre todo, el silencio. Allí no había el sonido constante de autos, teléfonos o personas a su servicio, solo el viento, los animales y el ruido constante del arduo trabajo. La adaptación fue inmediata para Gabriela, ya que esa era su vida. Para Mateus, sin embargo, aquello parecía una especie de tortura. La granja era más modesta de lo que esperaba, y cada detalle de la rutina le recordaba que estaba atrapado en ese lugar. La ausencia de comodidad era una provocación constante, y Mateus, que siempre había estado acostumbrado a mandar y ser servido, ahora se encontraba ante un trabajo agotador y realidades que lo irritaban profundamente. En la primera mañana, Mateus fue despertado por el canto de los gallos, un sonido que lo incomodó profundamente. Estaba acostumbrado a despertar en su cama suave, con las cortinas siendo abiertas suavemente por los empleados. Ahora el sol invadía la habitación sin previo aviso y el aire fresco de la mañana se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Odiaba cada minuto. Cuando salió a desayunar, encontró a Gabriela ya levantada y con la mesa puesta. Ella no sonrió ni hizo ningún gesto amistoso. Solo asintió con la cabeza, señalando la comida. Un pan simple, frutas frescas y café fuerte. Todo muy diferente de los banquetes a los que estaba acostumbrado en la mansión. «No es mucho, pero es lo que tenemos», dijo Gabriela sin emoción en la voz. Estaba exhausta, pero mantenía su postura firme. Para ella, esa era la vida normal. Para Mateus, era una señal de que estaba en un ambiente que no lo acogía. En los días siguientes, Gabriela comenzaba a trabajar en el campo temprano, cuidando a los animales y preparando la tierra para el cultivo. Mateus, aún reacio, apenas se movía. Se negaba a ayudarla en los primeros días, caminando por la granja con una expresión de desdén, observando todo desde lejos, como si estuviera por encima de esa realidad. Cada vez que Gabriela pasaba cargando cubos de agua o empujando carretillas de heno, él la miraba con una mezcla de incredulidad y repulsión. «¿Esto es lo que haces todos los días?», le preguntó con tono sarcástico,
al verla ensuciarse de tierra mientras plantaba nuevas semillas. Gabriela lo miró de reojo, sin detenerse en lo que estaba haciendo. «Si quieres comer, esto es lo que hago». La respuesta seca de Gabriela lo dejó sin palabras. Esperaba que ella intentara agradarle o justificar ese trabajo, pero no fue el caso. Gabriela era práctica, objetiva, y Mateus se dio cuenta, por primera vez, de que estaba frente a una mujer que no se doblegaría fácilmente. Eso lo incomodaba, pero también empezaba a despertar algo diferente en él. A pesar de su fuerza y determinación, Gabriela también estaba luchando. Mantener la granja en funcionamiento por sí sola ya era una tarea ardua, pero ahora tenía que lidiar con la presencia de Mateus, alguien que claramente despreciaba ese estilo de vida. No hacía nada más que quejarse y caminar de un lado a otro, como si esperara que algo milagroso sucediera y lo sacara de allí. Aún así, Gabriela no dijo nada. Sabía que la granja era su única salvación. Cada tarea que realizaba tenía un propósito mayor: mantener su herencia y su dignidad. Daniela la había puesto en una posición imposible, pero rendirse nunca fue una opción para ella. Incluso con Mateus a su lado, un peso muerto la mayor parte del tiempo, persistía. Sabía que Mateus la miraba con desdén, pero trataba de ignorarlo. Las noches eran especialmente difíciles. Mateus dormía en una habitación separada, y el silencio entre ellos era como una pared. A veces se encontraba pensando en cómo sería su vida sin esa prisión forzada del matrimonio. Pero luego volvía rápidamente a la realidad. Estaba atrapada en ese destino, al menos por ahora. Un día, mientras Mateus vagaba por la propiedad con su habitual aire de aburrimiento, vio a Gabriela luchando para arrastrar un saco pesado de pienso para los animales. Algo dentro de él lo hizo detenerse y observar por un momento más largo de lo normal. Nunca había prestado realmente atención al trabajo físico que hacía Gabriela, pero en ese instante, mientras ella luchaba con el peso, algo diferente se encendió en él. Tal vez fue curiosidad, o tal vez era solo la culpa que comenzaba a formarse, pero se acercó. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó de manera abrupta, sin verdadera convicción. Gabriela lo miró por un segundo, sorprendida. No esperaba esa oferta de su parte. Mateus, el heredero mimado, finalmente había ofrecido su ayuda. «Toma el otro extremo», dijo ella sin perder tiempo. Juntos levantaron el saco y lo llevaron al granero. Mateus, jadeando y sudoroso después del esfuerzo, miró a Gabriela esperando algún tipo de reconocimiento por su ayuda. Sin embargo, ella simplemente asintió, como si eso fuera algo absolutamente normal, y volvió al trabajo. El hecho de que Gabriela no demostrara ninguna sorpresa o gratitud exagerada lo intrigó aún más. Por primera vez, sintió que no era el centro de la atención de alguien. A medida que pasaban los días, Mateus comenzó a observar a Gabriela más de cerca. Ella nunca se quejaba, nunca se detenía. Desde el amanecer hasta el atardecer, siempre estaba trabajando. Había una fuerza silenciosa en ella que él no comprendía, pero que empezaba a admirar, aunque de mala gana. Él, que siempre lo había tenido todo servido en bandeja, ahora se encontraba al lado de una mujer que luchaba diariamente por sobrevivir. Sin embargo, su orgullo seguía siendo más fuerte. Mateus continuaba sintiendo desprecio por la vida en la granja, por las condiciones en las que se encontraba y sobre todo por la sensación de impotencia que dominaba cada uno de sus días. No pertenecía a ese lugar, se decía a sí mismo constantemente, pero algo estaba cambiando, aunque no quisiera admitirlo. Por su parte, Gabriela también empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Mateus. Todavía era arrogante y egocéntrico, pero había momentos en los que observaba el trabajo con más atención, como si intentara entender la realidad que lo rodeaba. Sin embargo, Gabriela no se hacía ilusiones.
Para ella, Mateus seguía siendo un hombre inmaduro e incapaz de lidiar con la dureza de la vida. Pero, al igual que él, empezaba a darse cuenta de que había algo más detrás de su fachada arrogante. Mientras tanto, Daniela, desde la distancia, seguía monitoreando la situación. Sabía que Mateus estaba fuera de su zona de confort y que tarde o temprano cedería a la presión. Para ella, eso era exactamente lo que quería: romperlo, domarlo y asegurarse de que nunca amenazara su control sobre la herencia de la familia Hernández. Enviaba cartas ocasionales, llenas de un tono casi maternal, preguntando sobre el progreso de Mateus. Pero cada una de ellas era un recordatorio de que él estaba exactamente donde ella quería. Daniela sabía cómo jugar el juego de la manipulación mejor que nadie, y su mano invisible siempre estaba presente en la vida de la pareja. La vida en la granja era dura, y Mateus seguía luchando contra su nueva realidad, pero algo empezaba a cambiar. Poco a poco, se daba cuenta de la fuerza de Gabriela y comenzaba a cuestionarse su propio papel en ese lugar. Gabriela, por otro lado, se mantenía firme, tratando de lidiar con sus propias frustraciones y con la presencia de un esposo que aún veía como una carga. Sin embargo, las primeras chispas de un cambio empezaban a surgir. El tiempo en la granja parecía tener su propio ritmo, donde los días comenzaban antes del amanecer y terminaban solo cuando el cansancio tomaba el control. Las primeras semanas después del matrimonio habían sido difíciles para Mateus, quien seguía resistiéndose a la nueva rutina. Sin embargo, poco a poco, algo en él comenzaba a cambiar. Mateus ahora observaba a Gabriela con más atención. Su mirada, antes llena de desprecio, comenzaba a transformarse en algo más complejo. Todavía no entendía cómo alguien podía vivir de esa manera, despertando antes de que el sol apareciera en el horizonte, trabajando incansablemente día tras día, sin quejas. Gabriela era una fuerza silenciosa, y cuanto más la observaba, más difícil se volvía ignorar su resiliencia. Un día, algo en Mateus cedió. Ya no soportaba más su propia inercia, y aunque no lo admitiera, había una creciente curiosidad por entender qué mantenía a Gabriela tan determinada. Decidió, a regañadientes, ofrecer su ayuda. «Te ayudaré con las cosechas hoy», dijo, con la voz medio vacilante, como si aún luchara contra la idea. Gabriela, sorprendida por la oferta, lo miró con cautela. No esperaba que realmente quisiera colaborar, y mucho menos de forma voluntaria, pero conociendo a Mateus, sabía que cualquier ayuda de su parte sería torpe al principio. «Si quieres ayudar, bien», dijo ella sin ceremonias, «pero no esperes que tenga paciencia para los perezosos. Aquí el trabajo es serio». Las palabras de ella lo golpearon como un desafío, y Mateus asintió, decidido a demostrar que incluso siendo un heredero mimado, podría manejar eso. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el trabajo en la granja no era tan simple como parecía. Sus primeros intentos de ayudar a Gabriela fueron un desastre. Apenas sabía cómo sostener las herramientas correctamente y su falta de habilidad era evidente. Casi derribó una pila de heno y al intentar levantar un barril de agua terminó empapándose a sí mismo. Gabriela, que lo observaba en silencio, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Mateus, sudoroso y frustrado, parecía una caricatura del hombre arrogante que había llegado a la granja semanas antes. «Necesitas destreza, no fuerza bruta», dijo ella, con una pizca de humor en su voz. «Aquí nada se resuelve con prisa». Irritado por su fracaso, Mateus bufó. «Estoy intentando, ¿de acuerdo?» Gabriela solo sacudió la cabeza. «Intentar ya es un comienzo». Con el tiempo, los torpes intentos de Mateus comenzaron a mejorar. Aún cometía errores, y el trabajo agotador lo dejaba más cansado de lo que jamás había estado. Pero algo inesperado estaba sucediendo. La convivencia con Gabriela
forzada al principio, ahora parecía menos opresiva. Aunque aún había largos silencios entre ellos, el trabajo en conjunto creaba momentos de conexión, aunque breves. Un día, después de una tarde particularmente agotadora, los dos se detuvieron a descansar a la sombra de un árbol. Mateus, jadeando, se dejó caer en el suelo, sintiendo la hierba áspera bajo su cuerpo. Gabriela, con una expresión menos rígida de lo habitual, se sentó a su lado. «Pareces más cansado que cuando empezaste», dijo Gabriela sin malicia. Mateus se rió, una risa corta pero genuina. No sabía que la vida en la granja era tan difícil. Pensaba que solo era plantar y cosechar. Gabriela sacudió la cabeza con una leve sonrisa en los labios. Las cosas nunca son tan simples como parecen, Mateus. Hubo una pausa, y Mateus, por primera vez, miró a Gabriela de una manera diferente, no como la mujer con la que lo habían obligado a casarse, no como el símbolo del control de Daniela sobre él, sino como alguien real que llevaba cargas que él nunca había imaginado. «Yo no tenía idea de lo difícil que era tu vida». Gabriela se volvió hacia él sorprendida por la confesión. Mateus siempre había parecido tan ajeno, tan enfocado en sí mismo, que no esperaba ese tipo de vulnerabilidad. «¿Y crees que la tuya no lo es?», preguntó ella, un poco más suave de lo habitual. «Sé que no pediste esto. Ambos estamos atrapados, de cierta manera». Era la primera vez que Gabriela admitía, aunque de manera sutil, que veía algo más allá del joven mimado que parecía ser Mateus. Empezaba a darse cuenta de que él también era una víctima de Daniela, atrapado en una vida que no había elegido, al igual que ella. Mientras Mateus y Gabriela comenzaban a encontrar pequeños puntos de entendimiento, Daniela seguía monitoreando la situación desde la distancia. Sus cartas llegaban regularmente a la granja, siempre llenas de una falsa preocupación, preguntando sobre la adaptación de Mateus y ofreciendo consejos velados. Cada carta de Daniela era un recordatorio de que, a pesar de estar lejos de la mansión, no estaban libres de su influencia. «¿Crees que algún día nos dejará en paz?», preguntó Mateus, irritado, después de recibir otra carta de su madrastra. Gabriela se encogió de hombros, ocupada con una tarea. «Nunca nos dejará completamente. Daniela es así, controladora. Encontrará una manera de asegurarse de que todavía dependamos de ella». Mateus sabía que Gabriela tenía razón. Daniela había creado un sistema de manipulación perfecto, en el cual ambos estaban atrapados, sin una aparente salida. Sin embargo, esa percepción comenzaba a generar en Mateus un deseo de liberación, algo que nunca había sentido antes. Por primera vez en su vida, quería deshacerse del control de su madrastra. Con cada día que pasaba, Mateus comenzó a respetar más el trabajo de Gabriela. Había una dignidad en cómo se movía y enfrentaba las dificultades de la granja. Comenzaba a verla como una mujer fuerte y determinada, alguien que luchaba por su supervivencia a pesar de las circunstancias. Gabriela, por otro lado, notaba que Mateus estaba cambiando, aunque de mala gana. Su arrogancia disminuía un poco cada día que ensuciaba sus manos con el trabajo duro. Esa noche, sentados juntos en silencio después de la cena, Gabriela rompió el hielo. «No tienes que ser el hombre que Daniela quiere que seas». Mateus, sorprendido por la declaración, la miró. «¿Y quién crees que debería ser?». Ella lo miró con una seriedad que él aún no había visto antes. «Alguien que tome sus propias decisiones». Las palabras de Gabriela resonaron dentro de Mateus. Durante toda su vida había sido guiado por otros. Primero por su padre, luego por Daniela. Nunca había tenido que pensar mucho sobre el futuro, sobre quién quería ser, pero ahora, por primera vez, empezaba a entender que tal vez Gabriela tenía razón.
La convivencia forzada entre Mateus y Gabriela comenzaba a mostrar sus primeros resultados. Aunque todavía había desconfianza y resentimiento, ambos estaban descubriendo más el uno del otro y en el proceso más de sí mismos. Daniela, sin embargo, continuaba manipulando las circunstancias, asegurándose de que a pesar de esos pequeños cambios, Mateus y Gabriela siguieran bajo su control. No obstante, algo dentro de Mateus estaba agitándose, un deseo creciente de liberarse de la sombra de su madrastra y tal vez de construir algo diferente con Gabriela. En otro lado de la ciudad, la casa de Elisa era su refugio, un lugar donde podía esconderse de la opulencia y manipulación que rodeaban a su hermana Daniela. Viviendo de manera modesta, Elisa siempre había sido la sombra de su hermana, aceptando su posición sin grandes conflictos, hasta ahora. En los últimos meses, había estado observando a Mateus desde lejos, y algo en él estaba cambiando. La antigua figura mimada estaba dando paso a un hombre más consciente y distante del control de Daniela. Elisa sabía que cargaba con un oscuro secreto, la verdad sobre la muerte de Miguel. La muerte repentina de Miguel había sido, en realidad, el resultado de un envenenamiento lento, planeado por Daniela. Elisa sabía esto desde el principio, pero el miedo a Daniela la había impedido actuar. Ahora, viendo cómo Mateus estaba cambiando, Elisa veía una oportunidad de corregir el error del pasado, pero también sabía que la verdad traería consecuencias devastadoras para todos. Mientras observaba a Mateus y Gabriela comenzar a acercarse, Elisa veía la posibilidad de que, si revelaba lo que sabía, Mateus finalmente podría liberarse de Daniela. Pero revelar la verdad la implicaría a ella misma como cómplice, algo que temía profundamente. Sabía que Daniela no dudaría en destruirla si se sentía amenazada. Elisa pasaba noches sin dormir, reviviendo los momentos en los que Miguel comenzaba a enfermarse sin saber que su propia esposa estaba lentamente quitándole la vida. La culpa consumía a Elisa, pero también el miedo a Daniela, cuya frialdad y capacidad de manipulación eran implacables. La duda consumía a Elisa. Si revelaba la verdad a Mateus, pondría en riesgo su propia seguridad, pero tal vez esa fuera la única oportunidad de liberarlo del dominio de Daniela. Cada día que pasaba, Mateus se alejaba más del control de la madrastra, pero sin la revelación final, Daniela siempre encontraría una manera de retomar el control. Elisa comenzó a reunir pruebas en silencio, cartas, documentos y pequeños detalles que demostrarían la verdad sobre la muerte de Miguel. Sabía que tendría que ser cuidadosa, ya que Daniela la observaba con el mismo ojo astuto de siempre. Elisa no podía permitirse cometer un error. El pesado silencio de la granja fue interrumpido por el sonido de las ruedas de un coche estacionándose en la entrada. Era el coche de Elisa. Llegó con un semblante serio, cargando un grueso sobre de documentos y una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Ese día, Elisa había decidido que ya no podía cargar más con el secreto sobre la muerte de Miguel. El peso de esa verdad la consumía por dentro, y al ver la transformación de Mateus y el creciente distanciamiento de él con Daniela, sabía que era hora de contar todo. Al entrar en la casa, Mateus la recibió con sorpresa. No era común que Elisa apareciera por allí, pero notó el aire sombrío que traía consigo. «Elisa, ¿sucedió algo?», preguntó Mateus, sin poder ocultar la preocupación en su voz. Ella asintió levemente, respirando hondo antes de hablar. «Sí, Mateus, hay algo que necesitas saber, algo que debería haberte contado hace mucho tiempo». Mateus la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que Elisa siempre había sido reservada, más distante que Daniela, pero nunca sospechó que guardaba secretos. Elisa lo miró,
su voz ahora temblorosa pero lo suficientemente firme como para decir lo que necesitaba ser dicho. La muerte de tu padre, Miguel, no fue natural. Daniela lo envenenó lentamente, y yo lo sabía. Ella planeó su muerte para tomar el control de la fortuna. Todo lo que ha hecho, desde la manipulación del testamento hasta tu matrimonio con Gabriela, formaba parte de su plan. Mateus se congeló. Las palabras de Elisa cayeron sobre él como un golpe despiadado. Miguel, su padre, asesinado. El shock se mezcló con la ira y sus pensamientos se entrelazaron mientras intentaba absorber la revelación. El silencio fue largo y tenso, hasta que finalmente logró encontrar las palabras. ¿Qué? ¿Estás diciendo que Daniela mató a mi padre? ¿Y lo sabías? Elisa bajó la cabeza, avergonzada y arrepentida. Sí, lo sabía, pero tenía miedo. Ella me amenazó. Estuve atrapada en este horrible juego durante tantos años, pero ahora, viendo cuánto has cambiado y cuánto Daniela todavía te controla, ya no podía quedarme callada. Mateus se puso de pie, con la respiración rápida, mientras el dolor y la indignación se mezclaban. Sentía como si el suelo debajo de sus pies se estuviera desmoronando. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, no era solo un juego cruel de poder, sino el resultado de un asesinato. Gabriela entró en la sala en ese momento, percibiendo el clima tenso entre ellos. Al escuchar la verdad expuesta, también quedó igualmente conmocionada, pero su preocupación inmediata era con Mateus, que ahora parecía al borde de un colapso emocional. «Mateus», dijo Gabriela suavemente tocando su brazo. «Necesitamos actuar con calma. Necesitamos pruebas». Mateus la miró. Su mirada era de desesperación, pero pronto encontró una ancla en la presencia firme de Gabriela. Sabía que el momento del enfrentamiento estaba llegando. Ya no podía permitir que Daniela controlara su vida, y ahora, con la revelación de Elisa, tenía la oportunidad de derribarla de una vez por todas. Elisa entregó los documentos que había reunido a lo largo de los años. Entre ellos estaban las pruebas del envenenamiento de Miguel, registros médicos que habían sido falsificados e incluso una copia del testamento original de Miguel, donde estaba claro que Daniela había distorsionado las intenciones de su padre. Mateus ahora tenía todo lo que necesitaba para llevar a Daniela ante la justicia. «Necesitamos hacer esto de la manera correcta», dijo Mateus con la voz aún temblorosa de rabia. «Voy a confrontarla, pero primero asegurémonos de que no tenga escapatoria». Con todo listo, Mateus regresó a la mansión Hernández acompañado por Gabriela y Elisa. Daniela estaba sentada en su oficina, como siempre, revisando papeles. Levantó la vista cuando entraron y por un breve momento su falsa sonrisa de bienvenida brilló en su rostro. Pero cuando vio la mirada decidida de Mateus, supo que algo estaba mal. «Mateus, ¿qué está pasando?», preguntó Daniela con una voz controlada, intentando sondear lo que estaba por venir. Mateus se acercó, sosteniendo el sobre con las pruebas. Sus ojos fijos en Daniela, la furia ahora controlada por una frialdad calculada. «Sé lo que hiciste con mi padre». El silencio que siguió fue cortante. Daniela se mantuvo impasible, pero Mateus notó el leve temblor en sus manos. Abrió el sobre y esparció las pruebas sobre la mesa de Daniela. Las cartas, los registros médicos, el testamento, todo estaba allí, exponiendo la verdad. Daniela miró los papeles, y por primera vez, su máscara de control perfecto comenzó a resquebrajarse. «Siempre quisiste el control, Daniela», continuó Mateus, «pero ahora se acabó». Daniela, sintiendo que el suelo bajo sus pies se disolvía, intentó una última jugada. Se levantó, furiosa, y señaló a Gabriela. «Es culpa de ella. Esa mujer te desvió de tu camino. Te sacó de tu vida de comodidad, su granja. Puedo acabar con todo en un segundo». Pero Mateus
ahora más firme que nunca, negó con la cabeza. «Ya no tienes ese poder sobre mí». Fue en ese momento que la puerta de la oficina se abrió y la policía entró acompañada por un abogado de la familia. Elisa ya había preparado todo. Daniela, dándose cuenta de que su reinado había llegado a su fin, intentó resistirse, pero ya no había a dónde correr. Sus crímenes, incluyendo el asesinato de Miguel y el fraude del testamento, finalmente serían juzgados. Fue llevada esposada, con el rostro convertido en una máscara de odio y frustración. Con Daniela fuera de sus vidas, Mateus y Gabriela finalmente pudieron respirar. La granja, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de sacrificio y prisión, ahora representaba un nuevo comienzo. Mateus, libre del control de Daniela, decidió reconstruir su vida junto a Gabriela. Asumió el control de la fortuna Hernández, pero ahora con una perspectiva diferente, ya no enfocada en el lujo y la ostentación, sino en el trabajo honesto y la simplicidad que había aprendido al lado de Gabriela. Juntos comenzaron a transformar la granja, uniendo las habilidades de Gabriela en el campo con el conocimiento de negocios de Mateus. La propiedad prosperó, y con el tiempo, el respeto y la asociación entre los dos evolucionaron hacia algo más profundo. Elisa, por su parte, encontró alivio al exponer la verdad. Sabía que tendría que lidiar con las consecuencias de su silencio durante tantos años, pero al ver a Mateus libre, se sintió finalmente en paz. La granja estaba viva esa mañana de primavera. El sol se filtraba suavemente a través de las hojas de los árboles, el viento ligero balanceaba las ramas, y el aire estaba impregnado con el olor a flores frescas y tierra fértil. Era un día diferente a todos los demás, el día en que Mateus y Gabriela decidieron celebrar su verdadero amor, lejos de las manipulaciones del pasado. Bajo un gran árbol, el mismo que había sido testigo del primer beso tímido entre ellos meses atrás, se había montado un pequeño altar. El árbol, con sus hojas verdes y vibrantes, se había convertido en un símbolo de crecimiento y transformación para ambos. Fue allí, en ese mismo lugar, donde dejaron de ser extraños forzados a una vida juntos y se convirtieron en socios, y ahora en marido y mujer. Los invitados eran pocos y cuidadosamente seleccionados. Amigos cercanos, trabajadores de la granja que se habían convertido en parte de la familia, y Elisa, que observaba desde lejos con una sonrisa serena y discreta, feliz de ver a Mateus finalmente libre y a Gabriela floreciendo a su lado. Gabriela estaba radiante con un vestido simple, hecho de una tela ligera y blanca que danzaba con el viento. Su cabello estaba suelto, adornado con pequeñas flores que ella misma había recogido. Para ella, la simplicidad de ese momento reflejaba la pureza del amor que había crecido entre ellos, sin máscaras ni juegos. Mateus, de pie a su lado, la observaba con el corazón lleno. Él, que alguna vez había sido un hombre perdido en el lujo y la inmadurez, ahora encontraba paz y propósito junto a Gabriela. La vida en la granja, que antes había rechazado, se había convertido en el lugar donde finalmente encontró su verdadero yo, y lo más importante, donde encontró a Gabriela. Ante ese árbol, bajo el cielo abierto, intercambiaron sus votos sinceros. No había obligaciones ni segundas intenciones, solo palabras simples y cargadas de emoción, prometiendo amor, respeto y asociación para el resto de sus vidas. Cuando el oficiante terminó la ceremonia, Gabriela y Mateus se volvieron hacia los pocos amigos reunidos y el sonido de suaves aplausos llenó el aire. Mateus miró a Gabriela con una sonrisa, acercándola más. Allí, bajo ese árbol que había sido testigo del comienzo de todo, se besaron, ya no como extraños forzados a una unión, sino como dos almas que se eligieron libremente para construir una nueva vida juntos. La granja, que antes había sido un símbolo de sacrificio,
Ahora era el lugar donde reconstruyeron sus vidas, no solo como socios de trabajo, sino como compañeros de vida. El viento susurraba entre las hojas, como si la propia naturaleza estuviera bendiciendo esa unión. Y así, Mateus y Gabriela comenzaron una nueva vida juntos, enamorados y listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les trajera, ahora verdaderamente unidos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.